mujeres y las niñas. Le agradezco de verdad que esta noche me acompañe la diputada por Movimiento Ciudadano, Marta Tagle. Hoy escribe un extraordinario texto en el diario Reforma y teníamos que tocar base con ella. Diputada, ¿cómo está? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Con mucho gusto saludarte, Javier. Muy buenas noches. A ver, diputada, ¿por qué tendríamos que hacer esta diferencia? ¿Por qué tendríamos que poner sobre la mesa este título que es Mujeres y Contingencia? Porque es muy importante reconocer que la contingencia, como cualquier otra realidad en la que vivimos, afecta de manera diferente a las mujeres y a los hombres. Particularmente en la contingencia se pueden agudizar los problemas en materia de violencia que han vivido las mujeres y que han denunciado de manera muy importante durante los últimos meses en nuestro país, porque el tema del aislamiento, del confinamiento en tu casa, pues lleva a muchas mujeres pues prácticamente a estar durmiendo y encerradas con el enemigo. Y si además no hay medidas y acciones concretas que puedan poner a salvo su vida, esto agrava más la situación de violencia de género. Es decir, no solamente es por la situación de la contingencia sanitaria, que sin duda afecta de manera diferenciada a hombres y mujeres a nivel mundial. Hay más mujeres, más hombres contagiados que mujeres e incluso más defunciones de hombres, pues tendremos otros casos de muertes de mujeres, pero no por el virus, sino por otras situaciones como la violencia de género, que en situaciones de confinamiento no disminuye, por el contrario aumenta. Y por eso es muy importante que las autoridades estén atentas, que pongan a disposición los teléfonos de emergencia, que los refugios estén funcionando. Desafortunadamente, aunque hay recursos etiquetados, no han bajado estos recursos y los refugios de sociedad civil están pues prácticamente en ceros, y necesitamos que todo esté también habilitado pensando en esas otras realidades que vivimos las mujeres, Javier. ¿Y cómo entrar, diputada, cómo entrar en esta esfera tan privada, en esta esfera tan cerrada desde el Estado? ¿Qué medidas se tienen que tomar, qué medidas se tienen que tomar y poner sobre la mesa para la protección de las mujeres? Pues mira, es muy importante decir que además de manera muy importante, tanto ONU Mujeres como el expertas de seguimiento a la Convención de Belén do Pará han emitido documentos muy importantes y además que explican de manera muy concreta qué medidas se deben de tomar. De manera particular, el Comité de Expertas propone medidas en tres rubros. Por una parte, el tema de cómo prevenir y atender la violencia hacia las mujeres. El segundo tiene que ver con las medidas en materia de los cuidados, es decir, las mujeres somos las que nos dedicamos más al cuidado de las personas, en este caso de las personas que se encuentran justamente en situación de vulnerabilidad, las personas adultas mayores, las niñas y los niños que están en casa ya desde hace 15 días, en fin, y además son las mujeres las que tienen menores condiciones laborales o trabajos informales que no les permiten llevar ingresos a sus casas, y finalmente el garantizar también a las mujeres la situación de una salud universal. Hay que recordar siempre en casa que la mujer es la última que deja la salud al final, es la que se queda al final por precisamente atender todos los demás. Estas acciones se tienen que atender de manera integral por todos los gobiernos y por supuesto también por los congresos federales y locales, y particularmente por las autoridades de Procuración de Justicia. Hoy hemos hecho junto con las demás diputadas un llamado también para que las áreas de Procuración de Justicia estén funcionando para atender denuncias y para poder actuar de manera importante y rápida ante cualquier tipo de denuncia en situaciones de violencia contra las mujeres, Javier. Sí. A ver, diputada, yo creo que no hay que perder el foco también. El 8 de marzo fue un día histórico en este país. Hubo una marcha histórica, hubo un antes y un después. Y la verdad es que, bueno, en materia informativa, lo sabe, diputada, se ha convertido esto en una ola en donde prácticamente desde todos los puntos se habla de la enfermedad del COVID-19, pero todavía siguen apareciendo estos datos de feminicidios que están desbordados. No hay una tendencia a la baja a pesar de encontrarnos en una crisis de salud. Siguen los feminicidios al alza. Híjole, de verdad es que es entrar en una reflexión de protegerlas o darles la capacidad de poder denunciar y demandar en este momento, pero también la verdad es que no hay ningún dato que nos indique que la violencia contra la mujer baje por lo menos en los últimos 15 días, en el último mes.
No, no hay ningún dato que indique, te digo, por el contrario, me parece que justo por estar la atención puesta en otros temas, de ver el tema de la violencia hacia las mujeres, y poco se sabe ya de los datos de denuncias que hay, han salido algunas en los medios de comunicación, pero indican que sigue habiendo situaciones de violencia hacia las mujeres, y hay que recordar lo que las mujeres el 8 y 9 de marzo pasado dijeron. Es muy importante atender, prevenir y sancionar la violencia hacia las mujeres, porque hoy en día la violencia hacia las mujeres se ha convertido en el principal obstáculo para el ejercicio de todos los demás derechos de las mujeres, del derecho a salir a las calles libre de violencia, del derecho a estudiar de manera correcta sin que seas acosada, del derecho incluso a vivir en tu casa de manera correcta con tu familia sin tener violencia. Todo esto se está viendo afectado por la violencia, y en situaciones de confinamiento, de la necesidad de quedarte en casa, con además el tema de la tensión social que hay fuera y no poder salir, se convierte realmente en un caldo de cultivo para la violencia que no podemos dejar de ver, porque sin duda el problema del coronavirus es muy importante, pero hay que recordar que por lo menos hasta el momento la violencia feminicida está costando más vidas de mujeres que el coronavirus en nuestro país, y necesitamos tener el mismo sentido de emergencia, de actuación y de oportunidad que se tiene con respecto a una pandemia mundial como es el coronavirus, pero que la violencia feminicida pues la tenemos aquí todos los días, y que desafortunadamente no le hemos dado ese mismo nivel de urgencia que tienen otras epidemias en el mundo. Para cerrar, diputada, y de verdad le agradezco esta entrevista para esta noche, en este viernes. Termina la columna diciendo: ojalá tengamos un gobierno visionario. ¿Qué le pide la diputada Martha Tagle al gobierno federal, al gobierno Andrés Manuel López Obrador? Pues sin duda que él ha hablado de que quiere transformar la vida de este país. Su proyecto se llama La Cuarta Transformación. Lo he dicho en ocasiones, esa transformación no lo va a hacer si no considera a las mujeres. Y considerar a las mujeres no es solamente considerarlas como madres, no es solamente considerarlas como esos millones de enfermeras gratuitas que hay en casa. Justamente pensando todo el papel que las mujeres están realizando hoy en día y que han hecho durante toda la vida para sostener esta realidad social de nuestro país, necesita reconocerles, atenderles su situación y la realidad que están viviendo. De manera particular, el llamado es a que ahora se destinen los recursos necesarios y suficientes para que los refugios para víctimas funcionen, pero que más adelante, en las medidas económicas que habrá de tomar y anunciar el gobierno federal, no se olvide que las mujeres también representan el sustento de sus familias y necesitan de manera particular ponerle perspectiva de género a esas medidas económicas, pensar que esas mujeres también requieren llevar recursos a su familia para seguir sosteniéndolas y que no podemos dejarlas de lado. Por eso es muy importante que de cara a esta contingencia no dejemos de pensar que hay mujeres que hoy en día son las que están sosteniendo millones de familias, que son las que están haciendo cargo de los cuidados, y que necesitamos apoyarles desde el gobierno para que esto siga funcionando. Diputada, qué importante su voz. Gracias de verdad por acompañarnos esta noche. Un saludo hasta donde se encuentre en reclusión, un saludo a los suyos. Gracias de verdad, diputada. Buenas noches. Javier, muy buenas noches. Bueno, pues ahí está. Gracias de verdad a la diputada Martha Tagle, extraordinario